atención a todo lo que se nos predique. Dice acá Malaquías capítulo 3 y versículo 6, dice la palabra: porque yo Jehová no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Dice esta palabra. Amén. Amados hermanos, cuando Dios nos da esta palabra, es porque el Señor conoce tu corazón, es porque Dios conoce tu vida. Es porque el Señor ha visto que tanto te has apartado de Él. El Señor ha visto que te has apartado de Él. Por eso el Señor te habla hoy y te dice: el Señor te dice esta palabra hoy, porque yo Jehová no cambio. El Señor no cambia, amados hermanos. Dios no cambia. Dios es el mismo de hoy y de siempre. Pero quien cambia es el ser humano. ¿Por qué? Porque se aparta de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero son caminos de perdición. Hay gente que un día buscaban de Dios. Hay hermanos que un día le cantaban a Dios. Hay hermanos que un día le clamaban a Dios. Todos los días estaban ahí postrados. Todos los días estaban ahí ayunando. Pero más hoy el mismo enemigo se les ha metido y se han apartado de Dios. Y no se ponen a pensar. No se ponen a pensar que el Señor nos dice que es mejor no me hubieras conocido, dice la palabra. Oiga lo que dice acá: porque yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por misericordia, Lamentaciones lo dice: nuevas son cada mañana su misericordia. Yo puedo sentir algo especial en este lugar. Yo puedo sentir la presencia de Dios en este momento, en este lugar. Oiga lo que dice acá: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué te quiere dar a entender esta palabra? Por esto no habéis sido consumidos. ¿Qué te quiero dar con esta palabra? Que Dios, que el Señor ahí está. Que el Señor ahí está, presto y dispuesto, y te está llamando hoy. El Señor te llama y te dice: ven al redil. El Señor no te quiere decir esto, que te va a castigar, no. El Señor lo que te está diciendo hoy es que vuelvas al redil donde un día tú estabas metido. Oiga, amado hermano, por eso es que muchas veces nosotros vemos dificultades. Hoy en día mucha gente, yo creo que el hermano Siervo me decía algo cuando veníamos en camino. Él decía algo de un hermano que dijo que en aquel tiempo, cuando él no era cristiano, no tenía problemas. Obviamente no tenía problemas porque estaba en el mundo. Pero sin embargo, cuando se acerca hoy al redil de Dios, cuando está en el redil, cuando está metido dentro del evangelio, por eso lo dijo el apóstol Pablo, que era necesario que todo aconteciera en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo que debemos de pasar luchas, pruebas, dificultades, murmuraciones, críticas, pleitos, ira. De todo va a venir en la vida de un cristiano. Pero hoy el Señor te habla, amado hermano, amigo. Hoy el Señor te habla que Dios no cambia, que Él es el mismo de hoy, de siempre, y ha sido siempre y va a seguir siendo siempre el mismo Dios de siempre. Por eso el Señor te dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley
y no los guardaste, volveos a mí y yo volveré a vosotros, dice la palabra. El salmista David decía esta palabra. El salmista David decía: pacientemente esperé en Jehová. Pero no te vayas a poner a pensar que el salmista David decía estas palabras porque él, estando ahí en la viña del Señor, él estaba padeciendo. No, es porque él se había apartado de la gracia de Dios. Es porque él había agarrado un camino que no le pertenecía. Por eso él estaba siendo perseguido por Satanás. El mismo pecado le estaba señalando. El mismo pecado le hacía sentir cosas que quizás Dios ni siquiera decía: yo te voy a señalar. Quizás tal vez en ese momento Dios ni siquiera estaba pensando, oiga, ni siquiera estaba pensando mandarle un castigo. Pero cuando tú estás en un pecado, tal vez los hermanos no están pensando nada, tal vez los hermanos no están diciendo nada, pero más sin embargo el mismo pecado te señala. ¿Tú qué has dicho ahí? ¿Tú qué has dicho en tu casa? ¿Tú qué has dicho que ya no tienes nada? ¿Tú qué has dicho que un día tenías económicamente y quizás hoy no tienes? Solo pregúntate que en qué le estás fallando a Dios. Tú en aquel tiempo quizás no tenías problemas, pero sin embargo hoy tienes procesos grandes. Pero ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes solo? Si el Señor te dice hoy, el Señor te dice hoy que debes volver a Él y Él volverá con nosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mas me dijiste en que hemos de volvernos. Mas dijiste en que hemos de volvernos. Oiga lo que te voy a decir, esta palabra. Cuando Dios te dice debes de volver, cuando Dios te dice debes de regresar, cuando Dios te dice regresa, hijo mío, a mí no me importa tus pecados, cuando Dios te dice a mí no me importa tus pecados, yo voy a emblanquecer tus pecados como la blanca lana, dice la palabra. El Señor te dice en qué debes de volver. Quizás un día estabas perseverante en la casa de Dios. Quizás un día estabas perseverante en la casa de Dios. ¿Sabes qué dice Cantar de los Cantares? Cantar de los Cantares dice que Dios ahí estaba en medio de todo proceso. Por eso yo te voy a llevar ahí a cantar, a Cantares en este momento. Es que esta palabra no ha sido predicada. No está siendo predicada para una mujer. No está siendo predicada para un matrimonio. Está siendo predicado para la iglesia, la esposa de Cristo. ¿Por qué te digo esta palabra? Cantares capítulo 4 versículo 8 dice: ahí usted puede decir, ahí usted puede ver en la cápita, el esposo habla a la esposa. El esposo es Cristo, la esposa somos nosotros. Y hoy el Señor te habla: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Satanás anda como león rugiente viendo cómo te está devorando, amado hermano. Satanás está viendo cómo te va a devorar. Satanás está viendo cómo vas a caer. Satanás anda viendo cómo vas a caer de la gracia de Él. Pero más sin embargo hoy el Señor te habla. El Señor hoy te habla y te dice esta palabra: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. El Señor te dice: ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones. Oiga,
Quizás estás metido ahí en la boca de los leones. Quizás están los leones ahí merodeando. Quizás están los leones ahí viendo cómo te van a devorar. Pero el Señor te dice esta palabra: ven conmigo, que sin mí nada podéis hacer, pero conmigo soy más que vencedores, dice la Biblia. Amado hermano, por eso muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios. Muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios, porque no somos obedientes a la voz de Dios. ¿Sabes qué dice Isaías capítulo 59 y versículo 1? ¿Sabes qué dice ese pasaje de ahí? Que los oídos de Jehová ahí están. Que Dios ahí está escuchando tu clamor. Que Dios ahí tiene sus oídos Él tiene atento sus oídos para escuchar tu clamor. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Dice la Biblia que por tu maldad, por tu iniquidad, por lo que estás haciendo, Dios no escucha tu clamor. Mucha gente hoy en día que está cometiendo adulterio, fornicación. Mucha gente hoy en día que está cometiendo hurto, está cometiendo robo, y ahí después se postran delante de Dios. Piensan que Dios va a escuchar ese clamor. Y si Dios todavía los da, Dios todavía los bendice, es por misericordia, no porque sean buenos. Por eso Dios te habla hoy, amada iglesia. Dios te habla hoy, amado amigo. Dios te habla y Dios te dice esta palabra: que debes de venir, y debes de venir, de acercarte de nuevo a Él. Por eso dice la Biblia que Dios no cambia. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de hoy y de siempre. Él sigue siendo el mismo, amada iglesia. Él sigue siendo el mismo. Por eso hoy te dice el Señor que debes de volver. No te apartes de Él. No te alejes de Él. Acercaos a mí, que yo os acercaré a vosotros, dice la palabra. Acércate a Cristo. Quizás has dejado de perseverar. Quizás tú que sientes ahí donde estás, quizás sientes que le has fallado a Dios. Quizás has sentido que sin Él ya nada es igual. Hoy te dice el Señor: acércate. Hoy te dice el Señor: acércate. Tú que has visto que tu dinero no te rinde. Tú que has visto que muchas veces hoy recibes tu pago y mañana no lo tienes. Es porque verdaderamente no estás agradando a Dios. Tú que has visto que en vez de que tus problemas se solucionen, más problemas se te vienen encima. Pero cuando tú estás en el Evangelio, lo que te voy a decir en esta hermosa mañana, cuando tú estás en el Evangelio, oiga, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan críticas, aunque vengan murmuras, el mismo Señor se va a encargar de nosotros. Lo dice Deuteronomio capítulo 28, lo dice para abajo: Jehová Dios derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, dice. Por una puerta entra Satanás, por 7 se van. Por eso, amada iglesia, amado amigo, tú que me escuchas, amado hermano, tú que le estás clamando ahí por tus hijos, tú que estás clamando hoy por tus hijos, tú que estás pidiéndole hoy por tus hijos, solo pregúntele al Señor en qué le está fallando para ver la gloria de Dios. Solo pregúntale al Señor en qué le está fallando, porque yo sé que el Señor, yo sé que Dios va a hacer una obra grande en tu vida. Por eso el Señor te habla hoy, por eso Dios te dice hoy que cuando tú vuelves a Él, Él va a volver hacia ti. Amados hermanos, cuando tú sientes que ya nada es igual y te has apartado de Dios,
¿Sabes qué está pasando hoy en día en muchas iglesias? ¿Sabes qué pasa hoy en día en las iglesias? ¿Sabes qué dicen muchos hoy en día? Que cuando no les saludan los otros hermanos, cuando no los saludan, cuando muchas veces se le quedan viendo, muchos prefieren salir corriendo. Por eso Dios te dice que Él no te ha dado espíritu de cobardía. Él te ha dado espíritu de valentía. Cobarde es aquella persona que sale corriendo de los problemas, mas el valiente persevera y alcanzará misericordia. Mas el valiente persevera y va a estar en aquel lugar donde dijo a Cristo: y voy pues a preparar lugar para vosotros, en aquellas calles de oro, mares de cristal. Yo les decía desde un principio, decía esto, que en este momento Israel está en guerra. En este momento Israel, yo estaba viendo en la noticia cuánta muerte no hay ahorita en aquel lugar de Gaza, en aquel lugar de Israel. Esos lugares es donde Cristo anduvo. Cuánta guerra no hay ahí. Pero más sin embargo mucha gente no le pone asunto a lo que dice la Biblia. Mucha gente dirá esta palabra: es que eso es en aquel lugar, es que eso está lejos. Pero déjame decirte que Cristo está en todos lados, Dios está en todos lados. Y oiga lo que voy a decir, esta palabra: Dios está viendo tu obra. Tal vez tú puedes decir: es que aquí nadie me ve. Pero el Señor sí te está viendo. Y el Señor, cuando ve que tú cometes pecado, Él se resiente. Él se siente, Él dice, Él se pone a llorar, Él se pone triste. Y muchas veces Dios no castiga, pero muchas veces Dios permite que Satanás te ataque. Muchas veces por tu misma maldad, muchas veces el mismo Dios permite que Satanás te toque. Oiga lo que te voy a decir, que ahí mismo en Cantares capítulo 8 y versículo 6 dice esta palabra. Oiga lo que te voy a decir. ¿Cómo quieres que Dios, cómo quiere Dios que tú lo tengas? Oiga lo que dice acá: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Porque Dios habla así. Aquí no está hablando para una mujer, aquí no está hablando para un matrimonio. Está hablando Cristo a su esposa. Cristo está hablando, Dios está hablando a sus ovejas. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cuando tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, eso se queda marcado en tu corazón. Pero mucha gente se olvida de aquel pacto que hicieron con Dios. Pero más no se ponen a pensar que un día Dios va a pedir cuentas de todo lo que estamos haciendo. Amado hermano, hoy el Señor te quiere dar esta palabra, porque fuerte es el amor como la muerte, duros como el Seol los celos, dice, su brasa de fuego, fuerte llama. Oiga lo que dice acá, versículo 7: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor desierto lo menospreciarían. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pecho, dice. No está hablando del seno de una mujer, está hablando del lecho de la palabra de Cristo. Está hablando de la palabra de Dios. El Señor te está hablando como una mujer. Hoy el Señor se te está hablando como una mujer. El Señor te dice: no te apartes de mí. El Señor te dice: no te alejes de mí. Hoy el Señor te está hablando. Dice la palabra del Señor que Él perdona tus pecados, amado amigo.
Él perdona tus pecados. Quizás para ti no hay perdón. Quizás tú te imaginas, es que para mí no hay perdón. Pero déjame decirte que hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está hablando a tiempo. Lo dice Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El Señor no te está hablando de esta camisa. El Señor no te está hablando de tu pantalón. El Señor te está hablando de tu cuerpo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando Dios te habla que somos templo y morada del Espíritu Santo, es que no entristezcas, que no pongas triste ese Espíritu que mora en vosotros. Amado hermano, yo siento la presencia del Señor en mi vida. Si yo te estoy hablando en este momento es porque Dios quiere que tú te acerques a Él. Con esto voy a terminar. Apocalipsis capítulo 2. Y luego voy a orar por aquellas personas que ya han pedido oración. Voy a orar por aquellos que ya han pedido oración. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Oiga lo que dice acá. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Efeso, dice la palabra. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Dios te habla que has dejado tu primer amor, Dios no te está hablando de tu primera novia. Dios no te está hablando físicamente de tu primera esposa. Oiga, sinvergüenza. Dios te está hablando del amor, aquel que puso Él en tu corazón. Ese amor es el que está hablando Dios hoy, que debes de volver a tu primer amor. Es tiempo de que tú vuelvas a tu primer amor. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Él conoce tus obras. ¿Cómo quieres decir, cómo quieres dar a entender que Dios no mira si la Biblia a mí me dice yo conozco tus obras? O sea que Él conoce tu vida, tu mente y tu corazón. Y dice la palabra acá: y tu arduo trabajo, dice, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Amados hermanos, el Señor te está hablando. ¿Sabes por qué está hablando acá que no puedes soportar a los malos? ¿Sabes cómo te puedes apartar? Cómo Dios te habla que debes de volver a su primer amor. ¿Sabes por qué te dice esta palabra? Porque muchas veces cuando alguien te va a lastimar, muchas veces cuando alguien te va a ofender, tú respondes ya no como hermano, ya no como cristiano, sino responde como un inmundo. Empiezas a maltratar, empiezas a humillar. Pero más Cristo te está hablando hoy que debes de volver a tu primer amor. Amado hermano, tú que me estás viendo en esta hermosa hora, tú que me estás viendo, tú que estás ahí, tú que estás ahí, yo no sé, tú que estás ahí, el Señor te está hablando hoy. Hoy el Señor te está hablando y te dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Oiga,
Y si no te arrepientes, vendrá el Señor por ti y quitará de tu lugar aquella corona que el Señor tiene preparado para ti. Aquel lugar que tiene Dios preparado para ti, te lo va a quitar un día. ¿Por qué te digo esta palabra? En aquel tiempo va a venir la balanza de la vida. Según cómo estás delante de Dios, oiga, tú evalúate ahí donde estás. Según cómo está la balanza, si sientes que la balanza ya se inclinó a lo malo, oiga lo que te voy a decir. Inmediatamente dice la palabra del Señor: el que no se halló inscrito en el libro de la vida, inmediatamente será lanzado al lago de fuego, donde dice la palabra de Dios, donde dice que el fuego no se apagará jamás, donde el gusano estará ahí atormentando. Pero hoy te quiero decir esta palabra, que hoy es tiempo para que te acerques a Dios. Hoy es tiempo para que tú te acerques a Cristo. Déjame orar por tu vida ahí donde estás. Déjame orar por tu vida ahí donde estás. Porque yo sé que el Señor está hablando para tu vida. Yo sé que Dios está hablando en esta hermosa mañana. Y yo sé que Dios no es el hombre el que está hablando. No se vaya a poner a pensar que es el hombre el que está hablando. No se vaya a poner a pensar que es el hombre el que está hablando. No se vaya a poner a pensar que es hermano Rubén. No, nosotros no somos nada. El que está hablando es Cristo. El que está hablando es el Señor. El que está hablando es Dios hoy en día. El que pone las palabras en vosotros es Dios. Por eso lo dice Ezequiel 3:16, que Dios nos pone por atalaya a la casa de Israel, y debemos de amonestar a su pueblo, porque Él pondrá palabra en vuestra boca. Voy a orar por tu vida ahí donde estás. Yo voy a orar por tu vida. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, hoy es tiempo. Inclina tu rostro conmigo ahí donde estás. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, Señor. No fue mi palabra, oh Dios, no fue mi palabra, Señor.